Presupuestos. Si tuvieras que realizar un plan financiero para una empresa, ¿cómo lo elaborarías? ¿Qué aspectos tendrías en cuenta? El plan financiero de una compañía comienza con el presupuesto de ventas, que es la base de todo programa presupuestal. Por esta razón, se deben soportar los costos y gastos, desarrollando presupuestos de venta a corto y largo plazo, teniendo en cuenta que con base en esta proyección se puede determinar el presupuesto de administración y producción. Pero, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta en la realización de estos presupuestos? Esta unidad tiene como propósitos, en primer lugar, explicar la aplicabilidad del presupuesto de ventas, administración y producción de una empresa. En segundo lugar, proponer campañas que evidencien el impacto de una correcta ejecución presupuestal en el bienestar de los integrantes de una empresa. A través del análisis y revisión de los recursos educativos, podrás explorar las características y la aplicabilidad de los presupuestos de administración, producción y ventas. Además, conocerás estrategias que permiten optimizar los costos y los gastos, minimizando el impacto presupuestal dentro del flujo económico de la organización. Mediante las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, podrás comprender la aplicabilidad del presupuesto de ventas, administración y producción de una empresa. Te recomendamos que en el proceso de lectura tengas en cuenta las siguientes pautas. Identificar palabras clave. Contrastar la opinión del autor. Evaluar lo leído. Elaborar esquemas que sinteticen la información y realizar listas de conceptos importantes. Estas estrategias lectoras te permitirán fortalecer tus procesos de comprensión y tu acercamiento al conocimiento. Bueno, compañeros, reciban como siempre un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra oportunidad. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Ever? ¿Cómo les ha ido a todos? Espero hayan tenido una excelente semana. Hola, Juliana. Por aquí saludándolos, pues obviamente veo algunos. A Eliana Andrea Cardona, Daniela Castrillón, Mayra Shirley, Luisa Pérez, Luis Carlos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Cindy Alejandra, Luisa Fernanda Hoyos, Natalia González, Paula Andrea López, Anderson Osorio, Vanessa Sáenz, Juliana Hernández, Ever Steven, de nuevo Ever Steven, te saludo, Juliana Hernández Fernández, creo que son dos Julianas, bueno, y Luz Estela Ramírez son las personas pues que veo aquí. No, profe, es solamente una Juliana, sino que estaba conectada desde el teléfono y desde el computador. Bueno, listo, Juliana. Bueno, ok, bueno, voy a proyectarles en este momento pues a mi imagen para que al menos me puedan ver un momentico. Para todos, recuerden que la sesión se está grabando, entonces pues siempre procuro montarles el video de la grabación de la clase tanto en el foro de novedades, siempre lo van a encontrar en el foro de novedades, como en el grupo de WhatsApp. Vi que se vincularon algunos nuevos estudiantes, creo que hoy hubo algunos estudiantes que están por primera vez en el curso. Pues obviamente con ellos estaremos mirando cómo van a desarrollar pues el contenido que ya hasta la fecha hemos desarrollado. Dado que hoy empezamos con uno de los temas más importantes, digamos, de la etapa presupuestal, que es el presupuesto de ventas como tal, y la fijación de precios. Como vieron pues en el video inicial, compañeros, en el video muestran que básicamente el presupuesto o toda la etapa presupuestal parte precisamente a nivel empresarial u organizacional desde lo que son el presupuesto de las ventas, es decir, que las empresas y las organizaciones puedan conocer de alguna manera anticipadamente
cuál va a ser el volumen de ventas de esos periodos posteriores. Recuerden que en la clase anterior hablábamos un poquito de lo que eran los aspectos de las decisiones estocásticas y determinísticas. Recuerden que a nivel organizacional todo es estocástico, que está sujeto a la incertidumbre, está sujeto a factores externos que no son controladores por la organización, tanto factores económicos, microeconómicos, macroeconómicos, de mercado, tributarios, de tipología de cambio, en fin, son un montón de factores, gustos, deseos de los consumidores, son un montón de factores que hacen que las decisiones que se tomen pues siempre van a ser de forma estocástica, o sea, van a estar sujetas a la incertidumbre. Sin embargo, las empresas deben anticiparse y pronosticar ese volumen de ventas. Ahora, ¿por qué es importante pronosticar el volumen de ventas de las organizaciones? Pues porque a partir de ese pronóstico, entonces se van ahí sí a determinar aspectos fundamentales como es el volumen de la producción para cumplir ese pronóstico. Posteriormente, desde que tengas el volumen de producción, entonces vas a tener que hacer un presupuesto de materia prima, es decir, cuáles son los insumos y las materias primas que la empresa necesita para dar cumplimiento a ese presupuesto de producción, que a su vez permita cumplir con esos pronósticos de ventas. También tendríamos que tener unos presupuestos de recursos humanos o de mano de obra directa, indirecta, tanto administrativa como comercial. Esto ya ustedes lo tienen claro desde su curso precisamente de costos, cuál es la diferencia entre esas tipologías de recursos, los de mano de obra directa, mano de obra indirecta, lo que tiene que ver con los materiales directos, lo que tiene que ver con esos famosos CIF o costos indirectos de fabricación, cómo se prorratea, cómo se hace para determinar el costeo. Todo eso lo tienen que tener claro ya de su curso de costos anteriormente. Bueno, posteriormente que tengamos ya, digamos, todo ese recorrido. Miren, empezamos por el presupuesto de ventas, luego viene un presupuesto de producción, luego del presupuesto de producción viene un presupuesto que es el presupuesto de mano de obra, y luego ya empezamos a presupuestar lo que son los ingresos y gastos y obviamente los presupuestos de tesorería. Esto a nivel muy general, ¿cierto? A nivel organizacional, a nivel de administración. Ahora, a ustedes, por ser del área de seguridad y salud ocupacional, pues les corresponde centrarse un poquito en lo que son los presupuestos para los sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les comenté en la clase anterior, si ustedes revisan el aula virtual, se van a encontrar que el aula está un poco desactualizada porque habla de presupuesto SISU, que era el anterior presupuesto de seguridad y salud ocupacional, que con el decreto ya pues cambia de denominación, no se llama salud ocupacional, sino seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, digamos que la dinámica pues viene siendo bastante similar como tal. Bueno, compañeros, veo que hay hasta el momento 36 personas, creo aquí, 36 personas. Me parece muy buena asistencia. Vamos a especificar cómo se va a desarrollar nuestra tutoría de hoy. Inicialmente, saben ustedes que siempre me gusta retomar las entregas que se hicieron de las actividades que teníamos pendientes. Entonces, con la autorización de los autores vamos a revisar, no sé si alcancemos al menos a un par de trabajos o a partir de uno solito, que hacemos una revisión y vemos de pronto, para que tengan ustedes claridad, cómo se va a calificar. Luego de esa revisión, como ustedes ya hicieron una lectura muy juiciosa, muy rigurosa de los materiales que habían publicados tanto en la referencia bibliográfica, que yo sé que algunos tuvieron problema para descargarla, pero yo les envié una adicional, pero básicamente en la presentación que fue con la que realizamos la clase anterior, pues entonces vamos a hacer un quiz de control de lectura. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Socrative. Ustedes deben abrir en una nueva pestaña de su computador, sin cerrar esta para que no se les caiga, pues obviamente la videoconferencia. Van a abrir una dirección que ahorita les comparto en el chat. Esa dirección les va a pedir dos cosas básicamente. Es un código para que puedan entrar a un aula donde vamos a desarrollar el examen, y posteriormente les pide pues obviamente su nombre. Por favor, no ingresen nombre, un nickname, un apodo, no, deben ingresar el nombre
completo y el apellido. Si de pronto no les deja por alguna razón, que sea un nombre y el apellido, el primer apellido sí es fundamental, porque si no, entonces es como si no hubieras presentado el examen. El examen consta de 10 preguntitas, son todas de o selección múltiple única respuesta o falso y verdadero. Repito, de las lecturas que ustedes debieron haber hecho para la elaboración de la tarea. Vamos a darnos para ese cuestionario un tiempo no máximo, no superior a 40, 50 minutos. Ahí estamos, ahorita definimos entre todos. Sin embargo, el que hizo la lectura, pues vamos a tener problemas para resolver el cuestionario. ¿Listo? Bueno, creo que ahí... Profe, perdón, tengo una pregunta. Los que Claro. apenas estamos ingresando hoy porque la matrícula, pues el tema del pago de la matrícula se nos retrasó. ¿Cómo va a ser la oportunidad para este quiz? Y para la tarea, obviamente, de pronto las actividades que ustedes hayan establecido hace 8 días. Claro, Jacqueline, sí. Obviamente tenemos que entrar a definir, creo que son, no creo que no son más de 3 los que tuvieron pues esa situación. Entonces ya con Jacqueline y con los otros 2 compañeros ya nos toca como a nivel personal pues entrar a mirar de pronto cómo vamos a hacer esa dinámica. Listo, porque casi que ya calificando esta primera entrega que ustedes hicieron hasta el día de ayer y este quiz vamos a perder el primer 35%. Luego ustedes, los que se incorporan, digamos, solo hasta hoy en el curso, pues les va a tocar un poco durito porque igual los tiempos no puedo extenderlos demasiado por beneficio precisamente de ustedes mismos. Viene ya toda la parte de presupuesto de ventas que hoy vamos a, si alcanza el tiempo, a dejar ya una actividad, entonces a ustedes se les van como acumulando las cosas, ¿cierto? Entonces la idea pues es que ahorita acordemos tiempos y mecanismos para que puedan cumplir satisfactoriamente con las actividades. ¿Listo? Que creo, como les digo, son 3 más o menos. Sí, Jenny, cuéntame. Qué pena, profe, buenos días. Buenos días, Jenny. Profe, yo tengo una pregunta. Pues yo hace 8 días tampoco pude asistir, pero pues digamos que vi los videos que usted montó a las novedades, me desatrasé pues como un poquito acerca de eso, igual pues pregunté a unas compañeras, pero respecto a los grupos, sí no tuve como tiempo de ingresarme a algún grupo, entonces no sé si de pronto usted nos lo habilite. Para formar un grupo o no sé ya cómo, pues cómo haríamos ahí, profe. Claro que sí, Jenny. Para los que están hoy, digamos, ingresando por primera vez al grupo, ahorita les habilito ese espacio. Obviamente ahí, ahorita miramos, yo creo que todavía hay espacios en grupos para que se puedan adjuntar, porque definitivamente, a no ser de que ya definitivamente no haya cupo, se habilitará un nuevo grupo, pero creo que no es el caso. Hay algunos grupos donde todavía hay 3 estudiantes, inclusive por allá vi uno de 2, no sé si ya alcanzó a completarse, pero bueno, claro que sí, Jenny, ahorita verificamos eso. Bueno, ahora que tú me acuerdas, Jenny, es importante algo, vean muchachos, cuando ustedes, pues igual ahorita conversamos, Jenny, cuando ustedes falten a una tutoría, ustedes deben reportar eso a la dirección del programa. Yo creo que el profesor Harold, que yo creo que todos lo conocen, que es el encargado del área de bienestar y permanencia, es quien tiene unos formularios para que ustedes diligencien cuando faltan, porque recuerden que si son en una clase de estas de cuatrimestre con 1.5 faltas de asistencia, usted cancela la materia. O sea que, digamos que sería una situación muy grave para los que falten a una clase. Entonces, para que por favor tengan la autorización, se comuniquen a través de este link o de esta URL para que reporten esa inasistencia, para que me avisen con anticipación y me puedan explicar, digamos, por qué faltaron, porque créeme en este caso, Jenny, que pues yo ya había puesto tu falta de asistencia, ¿cierto? Porque no estaba el nombre tuyo en el chat, que es la forma que nosotros tomamos asistencia. Entonces eso es bien delicado, ¿listo? Porque recuerden que estas tutorías, si bien las estamos haciendo virtuales, siempre lo que yo les he dicho, si bien las estamos haciendo virtuales, digamos que la metodología particular de nuestro programa es una metodología a distancia con apoyo virtual, es decir que nosotros tendríamos que estar o asistir a las tutorías normalmente en el salón de clases, solo que por esta coyuntura pues no se están haciendo. Entonces, si alguien de ustedes falta, pues obviamente deberá tener la autorización respectiva. Por ejemplo, hoy que vamos a tener un examen,
Bueno, un quiz, un cuestionario. Si alguno de ustedes o alguno de los del grupo no está en la clase de hoy, para poder presentar ese cuestionario deberá tener autorización de la directora del programa y cumplir pues con todos los requisitos que se establecen en el reglamento estudiantil. Yo creo que eso, pues, que quede bien clara esa situación. Listo, compañero. Entonces, claro que sí, Judy, ahorita, Jenny, perdón, ahorita te habilito los equipos también para los otros compañeros nuevos que creo que faltaron obviamente por adjuntarse a algún equipo, para que les expliquen a ellos y les colaboren mucho, porque pues obviamente fue una situación que no depende ni de ustedes como estudiantes ni del profesor, que es esta, digamos, extensión o esta extemporaneidad de matrícula. Entonces, para que por favor puedan como colaborarme con eso. ¿Listo? Bueno, entonces les comentaba, una vez terminemos ese quiz, estaremos ya, creo que en el break, los compañeros nuevos, nosotros hacemos un breakcito. El breakcito probablemente, este curso va de 10 a 1 en teoría, entonces probablemente el break lo estamos haciendo 12 menos 20, 12 menos 25 minutos. A las 12 en punto nos volvemos a conectar y retomamos ya la temática que vamos a desarrollar, que son los presupuestos de venta como tal. Hay algunos ejercicios que van a tener que desarrollar y todo aquello, pero yo creo pues que con la explicación vamos a quedar a todo. Les aviso, no sé por qué razón no me está permitiendo proyectar mi imagen, o sea, activar mi cámara. Alguna razón hay, la activo, pero no me permite. Entonces, para que de pronto no vayan a pensar que es que no lo quiero hacer. No sé, inmediatamente la activo, pero no me permanece activa. Pero bueno, vamos a proseguir entonces. Vamos a mirar, les voy a proyectar por aquí toda la pantalla. Y me confirman entonces, hay un trabajo, pues yo lo descargué ahorita como para tener pues como rápidamente el trabajito. Entonces fue un trabajo al azar, fue el de Samantha Mejía. Samantha está por aquí. Hola, profe. Sí, por acá Hola, estoy. Samantha, ¿cómo te ha ido? Muy bien, profe, muy bien, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Samantha, tú me permites, ya lo estoy proyectando, pero te me permites que le peguemos una revisadita a tu trabajo para que tus compañeros puedan ver de pronto cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta y cómo se va a calificar y cuáles eran las respuestas y todo. ¿Listo? Claro que sí, profe, hágale que Bueno, sí, no hay problema. gracias, Samantha. Bueno, listo, muy bien por el momento. Entonces aquí el taller era un taller de análisis de diagnóstico presupuestal, era pues digamos que una teoría muy sencilla. Había que responder unas preguntitas. No sé por qué, habían 6 preguntas, pero tú las enumeras hasta la quinta, pero están todas. Bueno, ahí ya entraremos a mirar en detalle. Bueno, la idea era responder de forma muy clara, muy concreta, no extendernos en prosa demasiado, sino ser muy, muy concisos, con base en la teoría pues que ustedes alcanzaron a leer y con base en la que vamos a hacer el cuisecito a continuación. Bueno, la primera pregunta era que el gerente de una empresa que se denomina el Gran Barón Limitada asegura que los presupuestos son una herramienta exclusiva de planeación. Entonces la pregunta era si usted está o no de acuerdo con esta afirmación y por qué. Entonces, a ver, mira, tú empiezas y me cuentas, y me empiezas a decir, bueno, el presupuesto es una herramienta de planeación que sirve como guía en la organización, se construye a partir de una serie de diagnósticos internos y externos de planteamiento de objetivos por conseguir y el establecimiento de estrategias y políticas. Bueno, hasta ahí eso es cierto. Obviamente el presupuesto sí es una herramienta de planeación que sirve para que la empresa, a partir de unos diagnósticos internos y externos, defina unos objetivos, defina unas estrategias, defina unas políticas y obviamente diseñe unos caminos para alcanzar ese planteamiento de esos objetivos. De ahí que mencionábamos la clase anterior, que el presupuesto está íntimamente ligado con el curso de procesos administrativos, porque de alguna manera entendemos y hemos de entender que la parte presupuestal de toda organización se relaciona efectivamente con las etapas del proceso administrativo. Es decir, cuando yo hablo del proceso administrativo o de las etapas del proceso administrativo, de planear, organizar, dirigir y controlar, pues obviamente en esa fase de planeación me tengo que apoyar fundamentalmente en la parte presupuestal como tal. ¿Listo? Entonces también escribes que los presupuestos concebidos desde la planeación permiten anticiparse a los hechos. Eso es cierto, anticiparse hasta cierta medida, ¿cierto? Porque recordemos
recordemos la diferencia entre todo lo que es estocástico y determinístico. Y cuando nosotros hablamos de algo estocástico es que está sujeto a incertidumbre, es decir, entra a jugar un concepto muy importante que es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, esos presupuestos, si bien permiten anticiparnos a los hechos, pues nos permite anticiparnos, pero desde un enfoque muy de pronóstico, ¿listo? Que después nos servirá para contrarrestar efectos negativos en caso de que los haya habido, o para aprovechar y afianzar los aspectos positivos, ¿listo? En términos del alcance como tal, que ahí es donde entra a jugar la parte del control. Entonces, hasta el momento, bien. El presupuesto, que es de gran importancia en esta etapa, no es exclusivo de la planeación, ya que el presupuesto tiene varios objetivos dentro de la organización, como lo son obtener resultados, evaluar, para implementar medidas preventivas y de control. Bueno, entonces, como la pregunta era si usted estaba de acuerdo o no con esa afirmación que hace el gerente, que los presupuestos son una herramienta exclusiva de la planeación, no veo cuál es tu posición. Entonces, ahí entramos ya de pronto a bajar un poco la calificación, porque si bien todo lo que tú me dices es cierto, no veo cuál es tu posición, porque mire que te pregunto, ¿está de acuerdo? Entonces usted no me responde si está de acuerdo o no. Intuyo, compañera, que con este último párrafo me estás diciendo que probablemente no estás muy de acuerdo con eso, porque o tengo que empezar a inferir, porque no me lo dices. Y en efecto es cierto, el presupuesto no es exclusivo de la planeación, el presupuesto tiene injerencia en todas las etapas del proceso, tanto desde la planeación y la organización como de la dirección y el control, que efectivamente el control entra a jugar una parte fundamental de la medida, digamos, de las medidas preventivas que se pueden implementar para determinar o encauzar a la organización cuando estemos muy alejados de las metas y objetivos. Entonces ahí, compañera, siempre que a ti te pregunten algo, tienes que dar respuesta. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? No, profe, no estoy de acuerdo. Pues yo le expliqué en el segundo párrafo, pero tienes razón, no puse que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Esto es una inferencia, ¿cierto? Ajá, sí. Según este párrafo, yo infiero que sí, que efectivamente no estabas de acuerdo, pero Sí, señor. para que tú en futuras oportunidades y para todos los compañeros se debe poner, bueno, si a mí me está preguntando, ¿estoy de acuerdo? Entonces usted pone, no estoy de acuerdo porque el presupuesto no es exclusivo de la planeación, ya que el presupuesto tiene varios objetivos dentro de la organización. Entonces, listo, por ahí. Listo, profe. Hay que ser más textual. Claro, tener preciso en lo que nos están preguntando. Bueno, vamos al segundo punto, que dice, mediante un ejemplo, identifique los 5 principios del presupuesto. Bueno, aquí también es importante mencionar algo. Muchos no, algunos me escribieron, profe, es que en el texto no está, yo no he podido encontrar los principios. Pero recuerden que en la presentación que hicimos en clase, que yo se las envié, estaban básicamente estos principios presupuestales de previsión, planeación, organización, dirección y control. ¿Listo? Bueno, primero, ahora, ¿qué nos están diciendo? Que mediante un ejemplo, y hubo algunos, porque ya estuve revisando algunos otros trabajos que definían perfectamente el principio, cuál era su significado, pero aquí no me definían ejemplo. Y el punto es muy claro, le están diciendo, mediante un ejemplo, identifique los principios presupuestales. Entonces, por ejemplo, aquí, compañera, tú me hablas del principio de previsión, que me parece bien que hayas puesto que significa que es un estudio anticipado al logro de las metas. Eso está perfecto. Pero ahora, bien, vamos a ver si usted me puso un ejemplo. Me pusiste ejemplo, este año se aumentarán las ventas en un 20%. Entonces yo pienso que ahí claramente estamos encontrando un ejemplo de uno de estos principios de previsión. Nos está previendo que el año entrante se van a aumentar las ventas en un 20%. Ahora, obviamente, esta previsión pues irá apoyada en unos estudios tanto estadísticos como históricos de la demanda y la oferta y el consumo y las condiciones micro y macroeconómicas. Eso es cierto, pero en efecto, perfecto la primera parte cuando hablas de previsión y pones el ejemplo, era lo que te estaban pidiendo. El segundo principio es el principio de planeación, que habla de que es un proceso, el presupuesto, hablando del presupuesto, es un proceso
que es necesario para el logro de objetivos propuestos. Ahí está íntimamente ligado con la etapa de planeación. Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Entonces tú dices planeación de cómo se va a llegar a los clientes para incrementar las ventas. Bueno, compañera, yo te pregunto, ¿tú viste, se me olvida tu nombre, qué pena, Samantha, ¿tú viste el curso de procesos administrativos conmigo? ¿O no? ¿O lo viste con otro docente? Sí, señor, lo vi con usted. Ok, bueno, entonces ahí te voy a castigar duro, porque cuando hablamos de planeación y tú me estás hablando de que es un proceso para el logro de los objetivos, pues el ejemplo debía ser un objetivo. ¿Ok? Entonces, ese objetivo debe ser un objetivo redactado cumpliendo con la terminología SMART, que acuérdate que vimos esos tipos de objetivos, es decir, que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable y que sea temporal, pero aquí no me estás escribiendo que ese objetivo de la planeación cumple con esas características, me estás diciendo que la planeación, que vas a planear cómo vas a llegar a los clientes para incrementar las ventas. En parte está bien porque tú estás conectado con este. Si tú aquí me dijiste que vas a tener un principio de previsión y es que el año entrante vas a aumentar un 20% de las ventas, entonces en la planeación pues me tendrás que decir cómo lo vas a hacer. Y aquí me estás hablando del cómo, pero no me lo dijiste. ¿Cómo vas a llegar a esos clientes para incrementar las ventas? Esa era la etapa de planeación y entonces aquí casi que me tenías que definir ese objetivo, pero cumpliendo con la terminología SMART. ¿Listo? Bueno, luego viene un principio de organización que dices que destaca la importancia de las actividades. Listo, claro que sí. ¿Recuerdan ese video que hay por ahí de las hormiguitas, bichos, en donde muestra que después de definir el objetivo que ellos iban a construir el pájaro para ahuyentar los saltamontes, pues viene la organización y es que se distribuyen en actividades, ¿cierto? Entonces, tu ejemplo es que creas departamentos y asignas actividades. Pues sí, pero no me diste el ejemplo. ¿Qué departamentos, qué actividades puedes crear u organizar para cumplir este objetivo, este pseudo objetivo que tú pones aquí para llegar a esta meta de previsión, ¿cierto? Entonces viene que todo va encadenadito. Entonces tú me puedes decir, bueno, en la organización, como destaca la importancia de crear actividades, y yo desde la planeación pretendo llegar a nuevos clientes, abriendo como mínimo dos nuevos canales de venta en los próximos 6 meses. Entonces la organización, yo tengo que crear un departamento comercial dedicado específicamente a la creación de canales electrónicos o digitales de comercialización. Esa sería la organización, ¿cierto? La creación de ese departamento y la asignación de las actividades específicas de ese departamento de organización. Es decir, voy a crear unos perfiles específicos, unos ingenieros de sistemas o unos community managers que van a tener las habilidades y las competencias para poder crearme esos canales de comerciales digitales, ¿cierto? Ahí estaría la organización. Muy bien, ahora la dirección, claro, muestra cómo conducir al individuo para lograr objetivos propuestos. Perfecto, eso está bien. Ahora viene el ejemplo. Alta dirección, presidentes y directores generales junto al equipo de personas que colaboran con ellos y les asesoran. Son los máximos responsables de que se cumplan los objetivos. No, aquí no pusiste, Samantha, ningún ejemplo, porque volvamos a tu recorrido. Si tú venías con la idea de crear unos departamentos nuevos para poder llegar a esos clientes e incrementar en un 20% las ventas, entonces en esa parte de dirección, pues, ¿quiénes vas a poner a motivar, a liderar y a comunicar esos nuevos cargos? Ahí era donde se requería que estuviéramos hablando de la etapa de dirección como tal, la que vimos en el curso de procesos administrativos. ¿Se acuerdan los que vieron conmigo? Yo les dije, esto del proceso lo van a ver desde hoy hasta que terminen su carrera. Y en efecto, cuando estén viendo sistemas integrados de gestión, gerencia de la calidad, medicina preventiva y del trabajo, investigación de accidentes de trabajo, bueno, en fin, todo lo específico con el área suya de seguridad y salud, van a tener que retomar esos elementos del ciclo PHBA, que no es otra cosa que el proceso administrativo, para que puedan llegar y cumplir con los objetivos, obviamente, de los sistemas integrados de gestión, en este caso de SST, según el nuevo decreto. Bueno, y en la etapa de control, mire, perfecto, lo defines muy bien, dices que detecta variaciones, eso es lo que hace el control, detecta qué tanto nos estamos alejando de estos objetivos que teníamos por aquí
tanto en la etapa de previsión como en la etapa de planeación, ¿cierto? Entonces, esos controles me permiten detectar qué tan lejos o qué tan cerca estoy del alcance de esas metas. Por eso yo les insistía también en mi curso de procesos, que ahí es donde se generan los KPI o los indicadores estratégicos de gestión para poder medir, porque si yo no mido, pues no me voy a dar cuenta de esas variaciones. Entonces, aquí en esta etapa de control, ¿qué tenían que haber hecho? Colocar básicamente un KPI, un Key Performance Indicator, que te permitiera saber cómo estás detectando esas variaciones. Entonces, por ejemplo, un KPI importante puede ser, si tú en la etapa de organización vas a crear como mínimo un departamento que te permita gestionar 2 canales digitales de comercialización, entonces aquí los controles van a ir en sentido, bueno, ya creaste el departamento, o si ibas a contratar mínimo 10 personas, ¿cuántos has contratado? O si tú me dices, bueno, yo iba a crear 2 plataformas digitales para comercio electrónico, bueno, listo, de aquí a diciembre, y bueno, vamos en noviembre, ¿cuántas has creado? Esos son los elementos de control y esos eran los ejemplos que de pronto se les pedía pues en el ejercicio. Como ven, compañeros, esto, cuando las materias son teóricas, uno como estudiante tiende a pensar, no, eso con carretas me lo como. No, señor. Aquí vamos a tener que de verdad mostrar la competencia para poder cumplir con los requerimientos que nos estén pidiendo en la actividad. Listo. Sin embargo, aquí estamos hablando de... ay, qué pena. Samantha, de que parcialmente cumpliste esto. En algunos casos hablabas bien del significado, del principio. En este caso, por ejemplo, de la previsión hiciste muy bien el ejemplo, pero creo que en la planeación, organización, dirección y control, aunque apuntabas un poco a los elementos, pues te quedabas sin ser muy concreta en lo que se te pedía, porque se te estaban pegando ejemplos claros. ¿Listo? ¿Me hago entender bien, Samantha? Sí, profe, se hace entender. Okay. Bueno, ahora vamos a ver, dice que exponga algunas ventajas, problemas y limitaciones de un programa presupuestal. Bueno, entonces yo creo que pues aquí esto sí era casi que transcribir del aula, perdón, de la presentación. Como ventajas que obviamente se pueden direccionar planes, se hacen anticipaciones al futuro, obviamente estas anticipaciones desde el punto de vista de los pronósticos. Hola. Profe, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que yo no recibí las diapositivas, la presentación. Quería preguntarle. De pronto, ¿sabes qué es lo que pasó? Yo se los compartí en el correo. O sea, todos los compañeros lo tienen en el correo. Si tú no habías ingresado al aula virtual durante la clase, entonces a mí no me aparecía visible tu correo y obviamente yo creo que no te habría llegado. Sin embargo, pues ya ahí sí, compañera, tienes que mirar entonces el texto, o haber mirado el texto guía, o haberte comunicado por el grupo, o haber solicitado. Listo. Ahí para que tengas eso en cuenta para una próxima. Cuando a ustedes no les lleguen las cosas o alguna vaina, ahí mismo tienen que manifestarlo para que el profesor sepa y te los pueda compartir. Sin embargo, como te digo, yo creo que ahorita verifico porque me parece extraño, porque digamos que si tú estuviste en la conferencia. Sí, porque a mí me llegó todo, profe, me llegó todo lo otro y excepto eso, y conozco varios compañeros que tampoco me estaban preguntando por la presentación y no la tenían tampoco, no les llegó. Listo, vamos a mirar entonces. De todas maneras, lo que hay aquí es lo que hay en el texto. Listo. Dale, profe, gracias. Okay, listo. Entonces, decíamos las ventajas. Se hace anticipación al futuro desde el punto de vista del pronóstico como tal, porque uno no puede ser adivino, muy diferente a pronosticar, adivinar. Se toman medidas preventivas, claro que sí, fundamental. Se pueden replantear permanentemente políticas, objetivos y procedimientos. Eso también lo hace incluso dentro de la etapa de control. El control va ajustando, ¿cierto? Si hay necesidad de replantear todas esas políticas, objetivos y procedimientos que se definieron. Se obtienen resultados en la toma de decisiones, se pueden minimizar costos, perfecto. Se establece un control permanente en todas las áreas de la empresa. Se establecen estándares de producción, niveles de inventario. Mire, obviamente esto que lo permite hacer el presupuesto de ventas. Si yo tengo un presupuesto de ventas, pues ya establezco lo que son los estándares para producción, inventario, necesidades de inversión, necesidades de financiación. Se tiene una mayor orden en la conservación de los archivos de la empresa.
sí, obviamente, pero digamos que esto sí es muy tangencial, pues una casualidad. ¿Se puede tener pleno conocimiento de las áreas de la empresa, identificando habilidades y fortalezas? Claro que sí. Algunas desventajas, sí, implementar un sistema de gestión presupuestal no es gratis, eso es verdad, es costoso, y como no es obligatorio, entonces pues hay empresas que definitivamente no deciden no hacerlo, aunque pues sería muy riesgoso que una empresa no haga presupuestos. Por ejemplo, los presupuestos de ventas, compañeros, hay muchas empresas que no lo hacen, no hacen un estudio presupuestal para el volumen de ventas y esto pues obviamente es un riesgo grande, porque si bien nadie nos está garantizando que el presupuesto que usted haga de ventas es el que se va a cumplir, pero sí puede tener una idea, a una que no lo haga y que vaya simplemente a determinar que vamos a producir esto, pues puede pasar que se le quede la mitad de la producción, que sus inventarios no le roten, o puede suceder incluso que todo lo contrario, que se quedó sin producido porque la demanda era mucho más alta. Entonces, en ese sentido es bien importante hacer esa, digamos, esa proyección. Bueno, otra desventaja es que las proyecciones pueden estar afectadas por la subjetividad. Esto es bien importante, chicos, porque ahorita vamos a ver que si bien existen modelos matemáticos para poder predecir la demanda, siempre estos modelos me van a arrojar unos datos que pueden ser ajustados por, digamos, la experiencia de las personas. Y en ese sentido, entonces se afectan por la subjetividad o la percepción que tengan esos gerentes de ventas del área comercial o estos gurús que hay al interior de las empresas. Entonces también es una desventaja. Y dice que la otra desventaja es que debe existir una organización para la realización del presupuesto, lo cual implica obviamente una inversión, sino también en el cual se logra estabilizar el proceso. Claro que sí, esto todo habla de la mano del costo que se genera y que obviamente pues las organizaciones tienen que ir alineadas con la parte presupuestal, porque si hay una empresa que hace un gasto de implementar un sistema de gestión presupuestal, pero no, las áreas no, digamos que entre comillas, y me disculpan la expresión, no le comen como mucho cuento, entonces no estoy haciendo nada, ¿cierto? O sea, todas las áreas deben estar alineadas con esa parte presupuestal. A diferencia, digamos, que hay una clasificación que es en lo público y lo privado. En lo público, pues obviamente ese presupuesto, digamos que es la carta de navegación de un municipio, de un departamento, de una entidad, de un país como tal, que determina cuáles van a ser sus flujos de ingresos y gastos y se determinan incluso cuáles han de ser sus destinaciones. En el caso de los presupuestos en entidades privadas, pues hay muchas empresas que si bien lo tienen, pero eso se queda por allá en una carpeta guardada y no empiezan a convertirse realmente en elementos de control. Bueno, vamos a ver, aquí hay una clasificación de presupuestos. Yo creo que esto también era teórico que estaba en la presentación o en el texto o en cualquier texto guía. Obviamente según su flexibilidad, rígidos o estáticos. Pusiste un ejemplo, el presupuesto que designa el Estado para las corporaciones autónomas regionales. Ojo con esto, correccioncita pues aquí de forma. La CAR o corporaciones autónomas regionales, como es una sigla, cuando la vayas a desglosar va en mayúscula. Entonces, corporaciones en mayúscula, pues la C, autónomas en mayúscula, regionales en mayúscula. ¿Cierto? Siempre las siglas, cuando se desglosen y se escriban qué significan, deben ir en mayúscula la letra inicial. Ok, flexibles y variables. Bueno, aquí también pones un ejemplo de presupuestos flexibles. Perfecto, según el campo de aplicabilidad. Bueno, esto aquí es bien importante según el campo de aplicabilidad, porque pueden haber presupuestos de operación o presupuestos financieros. Los presupuestos de operación se relacionan con precisamente con la operación, con la parte operativa de la empresa, de la organización, es decir, con los ingresos, con los gastos, tanto operacionales como no operacionales, como los costos de producción, ventas y servicios, que ya ustedes, ojo pues, ustedes doy por hecho que ya tienen claridad absoluta entre la diferencia de un costo operacional y un gasto operacional, o un costo no operacional y un gasto no operacional. Eso debe quedar claro porque ya ustedes vieron el curso de costos. ¿Listo? Bueno, y hay otro que son los presupuestos financieros que se relacionan con el presupuesto de las partidas de balance. Es decir, aquí ya empezamos a hablar un poquito de los presupuestos de ingresos y gastos como tal, tanto operacionales como no operacionales, o lo que llamamos vulgarmente el presupuesto de tesorería. Es decir, esas cuentas por cobrar, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por cobrar a clientes, todo eso que veíamos
en las cuentas de contabilidad como tal. Bueno, y aquí había también un ejemplo, pues tenemos un caso de análisis que son más interesantes. Un señor Roberto, director del Hospital La Perseverancia, hospital, yo no sé si todavía existe, queda en Bogotá, acaba de regresar de un seminario de administración por objetivos, lo que llaman la APO, que también la vimos en el curso de procesos administrativos. Le pidió al contador de la empresa que, de acuerdo con las cifras históricas, mire que estamos tomando las cifras históricas, elaborar un presupuesto para el próximo periodo, teniendo en cuenta un incremento en las ventas del 35% con relación al último periodo. Mire lo que estábamos hablando ahí, casi que ese gerente de ese hospital ya está subjetivamente diciéndole al contador que le incremente las ventas en un porcentaje. A ver, pero espérate, ¿de dónde salió ese porcentaje? Tú hiciste un estudio, hiciste un pronóstico matemático de ventas que te permitiera determinar qué será el porcentaje, ¿cierto? Esos son los riesgos de la subjetividad dentro de los procesos. Bueno, una vez elaboradas las proyecciones por parte del contador, reunió en su oficina a los 3 vicepresidentes de la empresa y les entregó las cifras para que ellos se encargaran de su ejecución sin dar tiempo para más discusiones. Ahora, ¿considera usted que lo que hizo el director del hospital se puede llamar presupuesto? Entonces ella me responde, el director del hospital no ejecutó un presupuesto. Perfecto, totalmente de acuerdo, ya que solo asignó, tilde ahí pilas, la función al contador, claro, y él mismo, no, ni siquiera se la asignó Samantha, él mismo dijo, aumentamos en un 35%, no hubo seguimiento a dicha elaboración y tampoco se tuvieron en cuenta los principios del presupuesto. Claro que sí, muy bien Samantha, ahí está bien. Mencioné al menos 3 fundamentos en los que falló y expliqué brevemente por qué. Bueno, ella mencionó que no tuvo en cuenta los principios del presupuesto, previsión, planeación, es que no tuvo en cuenta nada. Perfecto, ahí estoy de acuerdo contigo, Samantha, no tuvo en cuenta nada. No hizo una previsión, no planeó, no organizó, no tiene elementos de dirección y control. Y obviamente al último siempre te socializó con el personal una decisión que él había tomado, que era incrementar las ventas en un 35%. Ahí estamos totalmente de acuerdo, Samantha. Bien, eso es lo que te decía al principio. Mire, ¿está usted de acuerdo? Y usted dice, no estoy de acuerdo, no. ¿Considera usted que lo que hizo el director se le puede llamar presupuesto? No. Si ves que estás dando respuesta a lo que te preguntan, entonces ahí está bien. De todas maneras, el trabajo está en términos generales interesante, Samantha. Veo un buen desarrollo, veo que le dedicaste tiempito, que hiciste las consultas, que te tomaste el trabajo de hacer tiene buena redacción, buena ortografía, muy buena presentación. Yo pienso que, obviamente, como estos trabajos no son calificados en la plataforma directamente porque los montamos todos en un foro, pero yo desde el primer momento dije que las actividades de apoyo sí iban a tener nota, entonces no tienen rúbrica, pero yo pienso que este trabajo, Samantha, podemos estar calificándolo por ahí en un 4.3, 4.4, para que tú sepas ya cuando revises la nota que más o menos tu nota te va a quedar aproximadamente en eso. Tendría que entrar a definir pues otros elementos adicionales, pero yo pienso que por el momento está bien, ya hay cositas por corregir para que tengas en cuenta estos elementos. ¿Listo, Samantha? Listo, profe, ya voy sabiendo que no hay que generalizar tanto en tus trabajos. No, me parece maravillosa esa respuesta, esa participación. Aquí no se trata de carreta. Esto, usted, por eso decía al principio, es que esas materias así de carreta, eso se lo come uno a punta de verbo. No, señora, aquí todo lo contrario. Aquí necesitamos cosas muy específicas, muy concretas, pero muy bien sustentadas, porque tampoco quiero decir que con el hecho de ser muy específicos, es que vamos entonces simplemente a inventarnos las cosas. No, es con base en la teoría, con base en un soporte académico, que yo lo veo que Samantha, por eso que estuviste más o menos bien. Hubo fallitas, sobre todo en los ejemplos, pero no, de resto me parece que tu trabajo, pues te digo, entre un 4.3, 4.4, ahí ya te estaremos definiendo a través de la plataforma. ¿Listo? Listo, bueno, profe, muchas gracias. No, a ti, Samantha, por permitirme darle varilla a tu trabajo. Muy cuchilla. No, esto es bueno que a uno, como desde el primer momento le digan, vea, pilas que por aquí van las vainas, porque si uno deja pasar, claro, nunca profe. le dicen nada, pues entonces uno piensa que... Sigue uno en lo mismo. Bueno, importante, Listo, Samantha, yo siempre antes de montar las notas en Génesis, estoy acostumbrado a publicar en el foro de novedades un archivito en Excel. Ahí me toca pues
les pido disculpas de antemano que todos van a ver las notas de todos, pero ahí estarán publicaditas, que en este caso, repito, son 2 noticas, la nota que saquen de este trabajito más la nota que saquen hoy en el quiz. Y ese conforma el primer 35%, yo se los publico pues como con anterioridad para que, pues si yo cometo algún error, obviamente tengamos tiempo de aclararlo. ¿Qué iba a ver? Cuéntame, creo que vas a hablar por allá. No, te iba a decir que la compañera le hizo falta la pregunta que en qué consisten los mecanismos para la elaboración de un presupuesto. Ah, sí, ¿te acuerdas de ver que yo le había dicho que no sé por qué aparecían 5 y eran 6? Sí, bueno, y cuéntanos, a ver, cuéntanos tú esa pregunta, ¿qué respondiste ahí? Pues vea, yo puse que los mecanismos hacen referencia a la forma en cómo se presenta la información y pues puse como un ejemplo de cómo presentar la información, que eran las cédulas que permiten pues como su fácil interpretación. Sí, sí, uno de los mecanismos y obviamente tiene que ver con las cédulas presupuestales, estamos de acuerdo. Pero en la presentación creo que había un aspecto, digamos... Como unos pasos. Unos pasos, exacto, que ya los vamos a mirar aquí, permítanme que se los voy a publicar precisamente. Cuando hablamos de presupuesto base cero, espérenme un momentico, se los comparto por aquí creo que estamos. Bueno, me confirman si están viendo la presentación de la clase anterior, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces recuerden que aquí hablamos pues, básicamente de unos principios presupuestales que eran precisamente los que la compañera desarrolló perfectamente. En términos de la elaboración del presupuesto, pues hablábamos primero que se tenía que hacer unos pronósticos y básicamente como un diagnóstico a partir de la perspectiva económica, que también mencionábamos, bueno, esa perspectiva económica, ¿desde qué punto de vista se desarrolla? Es decir, desde la parte macroeconómica, microeconómica, tributaria, de cambio, en fin, de todo lo que se tiene que ver precisamente con ese diagnóstico externo, ¿cierto? Luego se hace un planteamiento y control, se hace la coordinación de la información presupuestal y el cálculo de información de desvíos cuando ya estamos aplicando la etapa, pues básicamente del control como tal. Sin embargo, en esta preguntita, hablaba precisamente de los mecanismos y en efecto, pues fue lo que contestó Ever, que los mecanismos y técnicas para hacer el presupuesto, pues fundamentalmente se centran en la elaboración de lo que vamos a conocer como las cédulas presupuestales, ¿cierto? Que yo les decía, no se estresen por el nombre, ¿qué es eso de cédula? Dios mío, es simplemente una tabla de Excel, una tablita. Por lo general vamos a tener doble entrada. Entonces, por ejemplo, aquí esto es una cédula presupuestal en la que se irían a mostrar los volúmenes de ventas de determinado producto en los 4 trimestres de determinado año. Entonces, aquí estarán, por ejemplo, los productos que yo tengo, que en este caso, pues la empresa, este ejemplo ficticio es que la empresa tiene 2 productos, el producto A y B, algo parecido a lo que manejábamos en contabilidad, que eran calentadores tipo A o máquinas de escribir, impresoras de láser, bueno, no sé. Y aquí los valores para cada uno de los trimestres, aquí se van poniendo pues los presupuestos. Esto es una cédula presupuestal, no es algo más extraño ni más diferente, ¿cierto? Sin embargo, pues es importante anotar que Ever contestó bien. Y aquí en las etapas, chicos, yo creo que estas etapas son fundamentales. Obviamente, la primera etapa era lo que decíamos precisamente, esa etapa de preiniciación, donde se hacen esos diagnósticos. Yo les comentaba en clase que esos diagnósticos, por lo general, uno los hace a partir de matrices FODA. Sin embargo, no es la única estrategia. Nosotros en procesos administrativos estudiamos muy bien cómo se hacía el análisis FODA, cómo se identificaban esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades, esas amenazas, tanto obviamente a nivel interno, es decir, amenazas y debilidades, como a nivel externo, fortalezas y oportunidades. Después hacíamos unos cruces para poder determinar esas estrategias. Luego de esa primera etapa, viene la etapa de elaboración como tal, es decir, hágame los presupuestos, y ya mencionábamos que los presupuestos pues van a ser de ventas, de producción. En las de ventas, ¿qué hacemos?
definimos las cantidades por vender. O sea, ¿qué tanto vamos a vender en un periodo posterior? Definimos los precios de venta y los márgenes de utilidad. Ahorita vamos a ver si alcanzamos que existen unos modelos y métodos para fijar precios, cada uno de ellos con sus diferentes ecuaciones matemáticas. Cuando ya definimos el presupuesto de ventas, venimos al presupuesto de producción, es decir, vamos a definir la cantidad de unidades que necesitamos producir para dar cumplimiento a este pronóstico de ventas, ¿cierto? En este término aquí la cantidad de unidades, entonces necesitamos definir materias primas, materiales, digamos, productos terminados, capacidad instalada y la política de costos indirectos de fabricación. Luego ya hablamos de los presupuestos de compras, es decir, miren que todo es una cadenita. Ya definí cuántas unidades voy a vender. Ah, listo, entonces ahora defíname cuántas va a producir. Ya definí cuántas voy a producir, ahora defíname qué necesito para producir eso. Entonces aquí en el presupuesto de compras que ven ustedes por allá en una materia que se llama compras y suministros, van a ver las cantidades de materias primas que se van a utilizar, los precios, las cotizaciones, los proveedores, bueno, la selección y los criterios para seleccionar proveedores como tal. Bueno, también luego el de talento humano que mencionábamos, que básicamente pues era definir el personal administrativo, productivo, de comercial, de ventas, con sus respectivas jornadas de trabajo, costos fiscales y parafiscales, en fin, todo lo que ustedes ya de alguna manera conocen. Y luego vienen los de tesorería, es decir, a partir de todo esto que yo hice, de este presupuesto de ventas, pues yo voy a tener unos flujos de efectivo, lo que llaman el cash flow, que fue un estado financiero que no alcanzamos a ver en el curso de contabilidad. No sé si los demás compañeros que vieron con otro profe hayan alcanzado a ver el estado de aplicación de fondos, el famosísimo EFAF, pero nosotros no lo alcanzamos a ver. Entonces aquí en ese presupuesto de tesorería se establecen cuáles son esos ingresos, tanto operativos como no operativos, producto obviamente de esas ventas, cuáles son esas salidas de dinero, esos gastos, esos costos operacionales y no operacionales. Y esos son lo que llamamos el presupuesto de tesorería o presupuesto de ingresos y gastos. Y luego viene un presupuesto importante que son los programas de inversión. Es decir, si yo para cumplir estas metas, estas de ventas, de producción, de compras, de talento humano, pues voy a necesitar invertir algo y ya es lo que se denomina como los programas o presupuestos de inversión. Es decir, qué necesito comprar, qué maquinaria, qué activos fijos, en fin, todo aquello que estudiamos también en cursos pasados. Listo, compañeros, y eso es lo que se conoce. Aquí ya vienen las ventajas y las desventajas, pero ya las analizamos también con la pregunta de la compañera como tal. Bueno, creo que ahí finalizaba nuestra presentación de la clase anterior. Había un concepto que no sé si lo alcanzábamos a mirar, que era el presupuesto base cero, es decir, siempre cuando nosotros vamos a hacer presupuesto, hasta digamos lo que hemos discutido en esta clase, va a partir de históricos, es decir, de lo que ha pasado en el pasado, ¿cierto? De qué sucedió, cuántas unidades se vendieron, cuál fue el comportamiento del mercado. Pero hay algunas ocasiones, compañeros, en las que cuando vamos a hacer un presupuesto no contamos con ningún tipo de dato histórico. Y en este sentido, entonces, eso se llama presupuesto base cero. Y simplemente, ¿cuándo entonces se requiere hacer un presupuesto base cero? Pues cuando no se tengan resultados o presupuestos de años anteriores. Que algo parecido puede ser lo que vaya a pasar con las empresas, con los presupuestos para el año 2021. Porque yo no creo que ninguna empresa vaya a poder tomar como datos históricos los comportamientos de la oferta y la demanda del 2020, pues estuvieron, digamos, afectados sí, afectados por una situación muy particular que era precisamente, que es la pandemia. Entonces es una información tan, como dicen los estadísticos, tan outlier, o sea, fuera de tono, que las empresas no creo que vayan a tomar los datos históricos del 2020 para proyectarlos del 2021. Entonces, puede ser que en algunas empresas toman la decisión de hacer presupuesto base cero, es decir, de partir de cero, sin tener en cuenta ningún antecedente o ningún resultado previo. Básicamente, el presupuesto base cero se inicia a nivel de Estados Unidos porque se requiere digamos, unos elementos para tomar decisiones en los que se identifiquen y categoricen las actividades de una empresa,
pero por medio de análisis de costo-beneficio, es decir, de alguna manera sin tener en cuenta, como les decía, información previa, porque lo que se hace es un análisis nuevo de tipo costo-beneficio que me permita a mí tomar decisiones a futuro como tal. Este proceso de clasificación de actividades a partir de un presupuesto base cero van a proporcionar esas alternativas que se van a someter a un proceso de eliminación. Es decir, me van a dar ese análisis de costo-beneficio, me van a dar varias alternativas y yo procedo a hacer como una elección de cuáles son esas alternativas que realmente son con las que me conviene a mí como empresa quedarme y a eliminar pues otras como tal. Este presupuesto base cero, pues digamos que es un presupuesto ya que requiere muchas habilidades de planeación, requiere un conocimiento muy específico del sector, del tipo de negocio, de la empresa, del cliente, de los mercados, porque obviamente pues al no contar con datos históricos pues de alguna manera se requieren esos elementos. ¿Listo? Bueno, compañeros, no sé si tengan ahí alguna duda, inquietud, comentario, sugerencia antes de iniciar entonces con la actividad que tenemos, que es básicamente el quiz. Profe, ¿el examen va a ser así como la vez pasada, que era como medido el tiempo? No va a ser un examen, son 10 preguntas. Digamos que desde el momento en que lo publiquemos, que pues estamos hablando de que sea a las 11, entonces yo les puedo dar, a partir de ese momento, a todos se les dan, no sé, 40 minutos. Y en esos 40 minutos ya usted deberá contestar esas 10 preguntas. ¿Listo? Y el tiempo ya lo manejas tú. Si tú te tomaste todos los 40 minutos en las primeras 5 y las otras 5 no las alcanzaste porque pues no las pasaste, ya es una decisión tuya. ¿Listo? No hay tiempo entre pregunta y pregunta, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos ingresando, por favor, en el chat les voy a publicar el nombre de la página, por favor, para que no vayan a cerrar esa pestaña, ojo. Bueno. Les voy a publicar esta cita ahí en el chat para que vayan entrando, ¿cierto? ¿Sí lo vieron? Ingresen a ese link, inmediatamente entonces les va a pedir, les voy a publicar la pantalla donde deben estar en este momento. Permítanme un momentico, dejo de presentar. Y me voy a presentarles nuevamente. Creo que es esta. No, esta no. Esta es la mía. Permítame un momentico, qué pena. Profe, si yo tengo la aplicación en el mismo celular, ¿necesito igualmente enviar el link? Ay, yo no te recomiendo que la hagas en el celular, ¿sabes por qué, Alejandra? Porque si en algún momento, como el celular se maneja en conexión únicamente Wi-Fi, si te quedas sin internet, quedas por fuera del examen. Entonces ya no vas a poder volver a seguirlo, a no ser que vuelvas e ingreses y empieces desde el inicio. Entonces no te recomiendo el celular. Sin embargo, si tú estás convencida que tu celular tiene un buen procesador y tienes muy buena conexión a internet, hazlo. No hay problema de que lo hagas desde el celular. Pero ojo, pues ya es responsabilidad tuya, ¿listo? Bueno, chicos, en este momento deben estar aquí, ¿sí ven? ¿Están viendo esta pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Dice Socrates, Student Login, Room Name. Y ahí van a digitar un número. Es el número de la sala donde yo voy a tener publicado el quiz. Entonces, les voy a decir, ese número se van a meter a este que les aparece aquí, que es 650922. Vamos a marcar todos. 650922. Y si quieren pueden cambiar el idioma, lo pueden cambiar a español. Listo, ahí abajito. Entonces dice unirte, entonces vamos a unirnos a ese quiz. Entonces miren que ahí les aparece esta pantalla que es un rombito no, un hexágono girando, porque está esperando a que yo les publique la actividad. ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Yo voy a esperar Sí, que profe. estén todos ahí. Bueno. Ahora sí me voy a partir y voy a hacer
a dejar de compartir, me permiten para poderles proyectar. Listo, chicos, en este momento les debe aparecer para que ustedes digiten su nombre. ¿Listo? Profe, hola. Hola. Ay, qué pena. ¿Usted me puede repetir, porfa, desde el inicio, que es que tengo el internet un poquito y estoy Bueno, colgadita ahí? ya ingresaste al link que les compartí en el chat, ¿cierto? Sí, señora, ahí estoy. Bueno, entonces ahí vas a digitar un código 650922. 6509. Sí, señor. ¿Listo? Y ahí ya te está pidiendo tu nombre, ¿cierto? Entonces vas a poner Clarita Pérez, Lorencita Villegas. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces Gracias. espérate y le dices hecho. Ok. Pues ahí ya está la primera pregunta. Ustedes se mueven libremente por las preguntas. Yo no voy a molestarlos y a partir de este momento tenemos 35 minutos. Recomendaciones. No conteste a la loca. Lea muy bien, vuelva a leer y léalo por tercera vez antes de contestar. Chicos, mucha suerte. A los 35 minutos yo doy clic en terminar y se cierra la actividad. Profe, Hola. y en caso de nosotros que iniciamos hasta hoy las clases, ¿cuándo nos habilita ese quiz? Pues hagamos algo, háganlo ustedes los que iniciaron hoy. Obviamente la nota no les es válida, pero es un ejercicio que les va a servir. Porque igual el quiz mismo no se los voy a aplicar a ustedes, se aplicará a otra actividad. Ustedes hagan la actividad y independientemente de la nota, pues que no se les va a subir, pero ya les da una idea de las cosas que deben saber. Entonces las invito a que lo hagan. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Jorge, Bueno. una pregunta. Después de que Hola, terminemos el quiz, entonces nos encontramos a las 12. Sí, y sin embargo yo voy a estar aquí, no se preocupe, para que ahorita que terminemos yo cierro el quiz y les pueda dar la nota definitiva del quiz. Y ahí en ese momento yo cierro y nos vamos hasta las 12, ya para el break, ¿listo? Profe, entonces me repites el número, por favor, para poder ingresar. 650922. 650922. Muchos éxitos entonces. Gracias.
Compañeros, tienen en este momento 17 minutos para finalizar el quiz.
Compañeros, quedan exactamente 5 minutos para dar por finalizado el quiz. Compañeros, quedan 3 minutos para dar por cierre al quiz.
Listo, compañeros, voy a proceder en este momento a dar cierre al quiz. Son las 11:32 minutos en mi computador. Bueno, démonos 3 minutos más para que quedemos con los 35 minutos exactos. A las 35 doy cierre. Aunque veo que ya la mayoría ha completado el 100% del quiz. Julián Hernández, le falta una pregunta. Cindy Alejandra, no sé qué le pasó. Bueno, sí. Profe, le cayó el internet y apenas llegaron los técnicos a arreglárselo. Pues ella igual se comunica con usted a ver cómo pueden arreglar. Sí, creo que ya me escribió. Lo mismo de Edelson, no sé qué le pasó. Bueno, listo, compañeros. Vamos a dar por cierre en este momento. Les procedo a dar la calificación. Terminar. Listo. Permítame un momentico. Ok. Bueno. Listo, muchachos. Vamos a mostrar entonces bastantes preguntas mal contestadas. Vamos a ver. Este porcentaje que aparece aquí es el porcentaje, digamos, de nota final. Vamos a ver en el informe cómo nos aparece. Hubo no buenas notas. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Andrea Catalina Arango, puntuación total fue de 40%. Alejandra Restrepo, 40%. Bueno, igual podemos verlo, yo creo que más fácil aquí, ¿cierto? Aquí. Alejandra Restrepo del 40%, Anderson quedó con el 70%. Ya ustedes saben multiplicar, ¿cierto? Entonces, si el 100% es 5, entonces, por ejemplo, el 70% es 3,5. Andrea Catalina sacó el 40%. Camila Quintero el 30%. Carlos Alberto Pérez el 80%. O sea, 4 bien. Bueno, Cindy, que no pudo terminarlo. Daniela Castrillón el 50%. Didelson el 30%. Iliana, muy bien. Te equivocaste en una sola, el 90%. Erika Alejandra el 20%, Evelyn Suárez el 40%, Ever Steven el 40%. ¿Te pasó, hombre, Ever? Jacqueline Arboleda el 50%, Jenny Andrea el 70%, Juliana el 30%, Kelly Viviana el 60%, Laura Andrea, te equivocaste también en una, el 90%, Laura Chica el 50%, Ligia Lorena el 80%, Luis Carlos Arboleda, 10%, Luisa Fernanda Hoyos, el 40%, Luisa Fernanda Pérez, el 70%, Luz Estela, el 40%, María Shirley, 50%, Manuela, el 60%, María Fernanda, el 40%, Natalia, el 30%, Natalia Ramírez, el 70%, Paula Andrea, el 40%, Samantha Mejía, el 80%, Santiago el 50%, Vanessa Sáenz el 90%, bien Vanessa. Va Jenny, no me pusiste apellido, les dije que con apellido, por favor, 70%, Yolima Andrea 30% y Juliana García el 40%. Bueno, esto se traduce ya a la segunda nota del primer 35%, compañeros. Me van a hacer un favor, los 3 compañeros que ingresaron hoy, que yo los vi ya incluso en el grupo de WhatsApp, me van a poner un mensaje a mi grupo, a mi WhatsApp personal, con los nombres completos de ustedes 3 para yo tenerlos ahí presentes y me pongo en contacto con ustedes posteriormente para saber entonces qué vamos a hacer pues con las actividades. ¿Listo? Por el momento, chicos, son las 11:37. Entonces, como siempre, vámonos a un break. Nos vemos a las 12 en punto, ojalá un minuto antes para que a las 12 estemos iniciando, porque el tema que se nos viene es bastante extenso, que es el presupuesto de ventas. ¿Listo? Un abrazo para todos. Nos quedamos en la sesión. ¿Cómo? Nos quedamos acá, ¿cierto?
Yo voy a dar por terminada la sesión porque voy a intentar reiniciar mi equipo a ver si puedo activar la cámara Ever. Entonces, tranquilos, sálganse, pero de todas maneras ahorita vuelven e ingresan por la misma URL. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Bueno, chao pues. Nos vemos ahorita a las 12.